un sistema tecnológico? Identificar características de los sistemas tecnológicos. Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una estrategia de la Secretaría de Educación Pública para impulsar los aprendizajes. En esta sesión nos acercaremos a las asignaturas de tecnología de tercer grado con el título ¿Qué caracteriza a un sistema tecnológico? Como sabemos, la tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea, ya sea como usuarios, creadores o innovadores. En educación básica, la tecnología se divide en campos tecnológicos como agropecuarias y pesqueras, de alimentos, de producción, de construcción de la información y la comunicación, de la recreación y de la salud. Es importante señalar que la asignatura de tecnología permite relacionar las matemáticas, español, geografía e historia, entre otras que contribuyen al desarrollo de saberes y su significación. Por ejemplo, Internet es un sistema tecnológico con distintos componentes que permiten buscar, enviar y recibir información impresa, en imagen, en video o sonido, desde un dispositivo a otro. Es lo que sucede con el uso de teléfonos celulares, pero ¿qué componentes conforman al Internet y qué características tiene? Para reforzar los contenidos de la sesión, les recomendamos tener cerca de ustedes papel y lápiz para que anoten las ideas principales, reflexiones y actividades e incorpórenlas a su carpeta de experiencias más tarde. Cuando regresen a clases, compártanla con su docente y grupo.
the Internet Working Protocol to make communication possible. This invention laid the groundwork for what we now call the Internet. The Internet is a network of networks. It links billions of devices together all around the globe. So maybe you're connected with a laptop or a phone through Wi-Fi, but then that Wi-Fi connection connects to an Internet Service Provider, or ISP, and that ISP connects you to billions and billions of devices around the world through hundreds of thousands of networks that are all interconnected. One thing that most people do not appreciate is that the Internet is really a design philosophy and an architecture expressed in a set of protocols. A protocol is a well-known set of rules and standards that, if all parties agree to use it, will allow them to communicate without trouble. How the Internet actually physically works is less important than the fact that this design philosophy has allowed the Internet to adapt and absorb new communication technologies. This is because in order for a new technology to use the Internet in some fashion, it just needs to know which protocols to work with. All the different devices on the Internet have unique addresses. An address on the Internet is just a number, similar to a phone number or a sort of street address that's unique to each computer or device at the edge of the network. This is similar to how most homes and businesses have a mailing address. You don't need to know a person to send them a letter in the mail, but you do need to know their address and how to write the address properly so the letter can be carried by the mail system to its destination. The addressing system for computers on the Internet is similar, and it forms part of one of the most important protocols used in Internet communication, simply called the Internet Protocol, or IP. A computer's address then is called its IP address. Visiting a website is really just your computer asking another computer for information. Your computer sends a message to the other computer's IP address, and it also sends along its origin address so the other computer knows where to send its response. You may have seen an IP address. It's just a bunch of numbers. These numbers are organized in a hierarchy. Just like a home address has a country, a city, a street, and a house number, an IP address has many parts. Just like all digital data, each of these numbers is represented in bits. Traditional IP addresses are 32 bits long, with 8 bits for each part of the address. The earlier numbers usually identify the country and regional network of the device. Then come the subnetworks, and then finally the address of the specific device. This version of IP addressing is called IPv4. It was designed in 1973 and widely adopted in the early 80s, and provides for more than 4 billion unique addresses for devices connecting to the Internet. But the Internet has turned out to be much more popular than even Vince Cerf imagined. And 4 billion unique addresses won't be enough. We're now in the middle of a multi-year transition to a longer IP address format called IPv6, which uses 128 bits per address and provides over 340 undecillion unique addresses. That's more than enough for every grain of sand on Earth to have its own IP address. Most users never see or care about Internet addresses. A system called the Domain Name System, or DNS, associates names like www.example.com with the corresponding addresses. Your computer uses the DNS to look up domain names and get the associated IP address, which is used to connect your computer to the destination on the Internet. And it goes a little something like this. Hey, hi there. I want to go to www.code.org. Yeah, I don't know the IP address for that domain. Let me ask around. Hey, you know how to get to code.org? Yeah, I got it right here. It's 174.129.14.120. Oh, okay, great, thanks. Yeah, I'm gonna write that down and save it for later in case I need it. Hey, here's that address you wanted. Awesome, thank you. So how do we design a system for billions of devices to find any one of billions of different websites? There is no way one DNS server can handle all the requests from all devices.
The answer is that DNS servers are connected in a distributed hierarchy and are divided into zones, splitting up responsibility for the major domains, such as .org, .com, .net, etc. DNS was originally created to be an open and public communication protocol for government and educational institutions. Because of its openness, DNS is susceptible to cyber attacks. An example attack is DNS spoofing. That's when a hacker taps into a DNS server and changes it to match a domain name with the wrong IP address. This lets the attacker send people to an imposter website. If this happens to you, you are vulnerable for more problems because you are using that fake website as if it is real. The internet is huge and getting bigger every day, but the domain name system and internet protocol are designed to scale, no matter how much the internet grows. Con el video anterior, nos dimos cuenta que Internet es una red de redes. Y que permite la comunicación entre infinidad de dispositivos en todo el mundo. Los mensajes llegan a la dirección exacta. Ahora bien, ¿qué características tiene Internet que permite enviar mensajes exactamente a donde ustedes lo decidan? Reflexionen acerca de la pregunta y respondan en su cuaderno. Compartan su respuesta con su familia. Veamos otras características del sistema de Internet. Podremos observar que la información se manda en un paquete que recorre ciertas rutas y que la llegada a su destino es fiable. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hi, my name is Lynn Root. I am a software engineer here at Spotify, and I'll be the first to admit that I often take for granted the reliability of the internet. The sheer amount of information zooming around the internet is astonishing. But how is it possible for every piece of data to be delivered to you reliably? Say you want to play a song from Spotify. It seems like your computer connects directly to Spotify's servers, and Spotify sends you a song on a direct, dedicated line. But actually, that's not how the internet works. If the internet were made of direct, dedicated connections, it would be impossible to keep things working as millions of users join, especially since there is no guarantee that every wire and computer is working all the time. Instead, data travels on the internet in a much less direct fashion. Many, many years ago, in the early 1970s, my partner Bob Kahn and I began working on the design of what we now call the internet. Bob and I had the responsibility and the opportunity to design the internet's protocols and its architecture. So we persisted in participating in the internet's growth and evolution for all of this time up to and including the present. The way information gets transferred from one computer to another is pretty interesting. It need not follow a fixed path. In fact, your path may change in the midst of a computer-to-computer conversation. Information on the internet goes from one computer to another in what we call a packet of information. And a packet travels from one place to another on the internet a lot like how you might get from one place to another in a car. Depending on traffic congestion or road conditions, you might choose or be forced to take a different route to get to the same place each time you travel. And just as you can transport all sorts of stuff inside a car, many kinds of digital information can be sent with IP packets, but there are some limits. What if, for example, you need to move a space shuttle from where it was built to where it will be launched? The shuttle won't fit in one truck, so it needs to be broken down into pieces, transported using a fleet of trucks. They could all take different routes and might get to the destination at different times, but once all the pieces are there, you can reassemble the pieces into the complete shuttle and it'll be ready for launch. On the internet, the details work similarly. If you have a very large image that you want to send to a friend or upload to a website, that image might be made up of tens of millions of bits or ones and zeros, too many to send along in one packet. Since it's data on a computer, the computer sending the image can quickly break it into hundreds or even thousands of smaller parts called packets. Unlike cars or trucks, these packets don't have drivers and they don't choose their route.
Each packet has the internet address of where it came from and where it's going. Special computers on the internet called routers act like traffic managers to keep the packets moving through the networks smoothly. If one route is congested, individual packets may travel different routes through the internet, and they may arrive at the destination at slightly different times or even out of order. So let's talk about how this works. As part of the Internet Protocol, every router keeps track of multiple paths for sending packets, and it chooses the cheapest available path for each piece of data based on destination IP address for the packet. Cheapest in this case doesn't mean cost, but time and non-technical factors such as politics and relationships between companies. Often the best route for data to travel isn't necessarily the most direct. Having options for paths makes the network fault tolerant, which means the network can keep sending packets even if something goes horribly wrong. This is the basis for a key principle of the internet, reliability. Now, what if you want to request some data and not everything is delivered? Say you want to listen to a song. How can you be 100% sure all the data will be delivered so the song plays perfectly? Introducing your new best friend TCP, Transmission Control Protocol. TCP manages the sending and receiving of all your data as packets. Think of it like a guaranteed mail service. When you request a song on your device, Spotify sends a song broken up into many packets. When your packets arrive, TCP does a full inventory and sends back acknowledgments of each packet received. If all packets are there, TCP signs for your delivery and you're done. If TCP finds some packets are missing, it won't sign. Otherwise, your song wouldn't sound as good, or portions of the song could be missing. For each missing or incomplete packet, Spotify will resend them. Once TCP verifies the delivery of many packets for that one song request, your song will start to play. What's great about the TCP and router systems is they're scalable. They can work with 8 devices or 8 billion devices. In fact, because of these principles of fault tolerance and redundancy, the more routers we add, the more reliable the internet becomes. What's also great is we can grow and scale the internet without interrupting service for anybody using it. The internet is made of hundreds of thousands of networks and billions of computers and devices connected physically. These different systems that make up the internet connect to each other, communicate with each other, and work together because of agreed upon standards for how data is sent around on the internet. Computing devices, or routers along the internet, help all the packets make their way to the destination where they're reassembled if necessary in order. This happens billions of times a day, whether you and others are sending an email, visiting a web page, doing a video chat, using a mobile app, or when sensors or devices on the internet talk to each other. Nos hemos dado cuenta de que Internet es un sistema tecnológico con diversos componentes y características que permiten comunicarnos con muchas personas en todo el mundo. Ejemplo de esto son las redes sociales que posibilitan conversar de asuntos cotidianos, aspectos laborales o académicos. Con sus propias palabras, respondan en su cuaderno la pregunta: ¿qué caracteriza a un sistema tecnológico? Además, elaboren un pequeño texto acerca de una característica o componente de algún sistema tecnológico, como el sistema de transporte público, del sistema de paquetería o del sistema hidráulico. Estos u otros sistemas permiten que el transporte los lleve exactamente a donde quieren llegar, que envíen un paquete a otra ciudad, que el agua llegue a su casa o escuela. En fin, pueden surgir otros ejemplos. Elaboren un dibujo, croquis o maqueta del ejemplo seleccionado. Recuerden incorporar sus actividades en la carpeta de experiencias y compartirla con sus compañeros y docente. Les recomendamos la lectura del libro Bio. ¿Qué?
Biotecnología, el futuro llegó hace rato, de Alberto Díaz, que explica las relaciones entre la ingeniería y la biología. Incluso podrán identificar otros sistemas tecnológicos. Fue un gusto compartir esta sesión con ustedes. Los esperamos en una más de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Te invito a ver los programas de Aprende en Casa para secundaria que hicimos para ti y que contienen lo más importante de los temas de cada asignatura. Puedes conocerlos todos en la página que aparece en pantalla. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria tercer grado. Artes. Teatro. Adivina cómo me siento. Iniciar un proyecto artístico original y novedoso a partir de un tema de interés que motive a escribir un pequeño guión teatral en donde participen de manera creativa los miembros de la familia. Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, propuesta didáctica que brinda la Secretaría de Educación Pública para fortalecer los aprendizajes. Adivina cómo me siento. Es el título de la sesión dirigida a la asignatura de Artes Teatro para tercer grado. Para entrar en materia, les proponemos crear un proyecto artístico original y novedoso que utilice de manera intencional los recursos y elementos propios del teatro. Una obra de teatro es una manifestación artística compleja, donde interactúan distintos profesionales que aportan sus saberes y experiencias artísticas y técnicas. El teatro, como el que realizan en la escuela, tiene propósitos muy distintos al teatro profesional. Aún así, es importante conocer la división del trabajo que requiere una puesta en escena. Tengan a la mano su libreta para que anoten ideas principales, reflexiones, actividades y todo lo que hace cada profesional del teatro. Inclúyanlo en su carpeta de experiencias. La siguiente cápsula les ayudará a comprender las distintas profesiones y oficios que intervienen en la magia del teatro, los componentes de un espectáculo y los profesionales que lo llevan a cabo. Veámosla. Empezamos en 20 minutos. Hoy platicaremos acerca de cómo se lleva a cabo una puesta en escena o un espectáculo, en este caso, una representación profesional de teatro. Verán que es un poco complicado, porque para que una representación profesional se lleve a cabo, es necesario contar con especialistas de la puesta en escena. Porque se compone de muchos elementos: la actuación, la dirección, la producción, el vestuario, el maquillaje, la iluminación, el sonido, la escenografía y la utilería. Con el fin de entender mejor la labor de estos profesionales del teatro, enseguida platicaremos con algunos. Para la realización de una puesta en escena profesional, primero, un dramaturgo presenta el texto dramático al productor de la obra. Para mí la dramaturgia es acercar los grandes temas que ya están escritos, ¿no? Creo que toda nueva obra intenta eso. Estos temas se van
van variando en cómo los vivimos, cómo los sentimos y pues me siento responsable de hablar desde mi tiempo y desde mi lugar. El productor es el responsable de obtener los recursos económicos y materiales para la realización del proyecto y quien elige al director de la obra. Bueno, la labor de un productor de teatro es pues colaborar y conjuntar todos los elementos para que la producción se arme, es decir, desde escoger un buen texto, escoger un escritor que te ayude, escoger un director, colaborar en el casteo de los actores y pues estar presente durante todo el proceso de la producción de un espectáculo para lograr que todas las partes se integren de una forma cohesiva. El director analiza el texto dramático y, si acepta el proyecto, elabora el libreto o libro de dirección, donde plasma sus ideas sobre lo que quiere realizar. Hace todas las adaptaciones pertinentes a la obra del dramaturgo. Selecciona el reparto, es decir, a las actrices y actores y a todos los demás creativos, escenógrafo, musicalizador, iluminador, tramoyista, etc. Y es responsable de todo el montaje. El director pues imagina cómo son los personajes, cómo hablan, cómo se visten, cómo es la escenografía, cuál es la lógica de este universo que se crea en el escenario, ¿no? Parte de, así como el escritor parte de una hoja en blanco y empieza a escribir, pues así un lienzo blanco para el director es el escenario vacío que empieza a llenar de elementos hasta que la obra se cuenta de la manera en que él se la imaginó originalmente. Las actrices y los actores interpretarán a los personajes creados por el dramaturgo y con la guía del director harán que estos cobren vida y le den sentido al conflicto que vivirán en escena. Los actores nos expresamos por nuestro cuerpo, con nuestra cara, con nuestras emociones. Por lo tanto, el actor es en sí mismo su medio expresivo. Es importante cuando se interpreta comprender muy bien lo que llamamos el personaje, que es aquel a quien nosotros le vamos a dar vida en una ficción. Pues ser actriz es aprender a comunicar con el espíritu, con la mente, con el cuerpo, con la voz, pero sobre todo llegar a la esencia de las cosas, entender cuál es la esencia de las cosas para poder transmitirlas al público. Los maquillistas y vestuaristas son los encargados de resaltar la caracterización de los actores, de que sus personajes luzcan de acuerdo con su edad y otras características físicas relacionadas con el contexto de la obra, época, lugar, clase social y edad. Lo que yo hago aquí es ver que todos los actores entren a tiempo, que vayan con todos los accesorios que necesitan llevar, que no les falte ni un solo detalle para que ellos en escena puedan reflejar el trabajo de los que hacemos nosotros atrás. También están los escenógrafos, personas muy creativas que se encargan de realizar la escenografía de acuerdo con la propuesta del director, a la que se Realmente pienso que las personas que participan en esta obra lo disfrutan y hacen muy bien sus personajes. Este tipo de eventos reúne a las personas de la comunidad y nos hace ser más unidos.
y con la ayuda del profesor, que es como nuestro director en la obra, presentamos los trabajos ante los demás compañeros del grupo, seleccionamos a los personajes y hacemos los ensayos. Pudimos apreciar que el trabajo que realizan los profesionales del teatro es distinto al que ustedes hacen en clase. Y es así porque están en un proceso de aprendizaje y lo que hacen tiene propósitos diferentes a los del teatro profesional. Y con esta cápsula damos fin al primer bloque del curso de Teatro Segundo Grado. Nos vemos en el siguiente episodio, donde iniciaremos el segundo bloque, que se llama El tiempo y el espacio en el teatro. Hasta el próximo bloque. ¿Vieron cuántas personas intervienen para crear una obra teatral? Dramaturgo, productor, director de escena, actores, escenógrafo, vestuarista, maquillista, técnicos de iluminación, técnicos de audio, tramoyistas. Así es, el teatro requiere de trabajo colaborativo. Todos los artistas profesionales y técnicos que intervienen en una puesta en escena ponen lo mejor de sí y están siempre dispuestos a dialogar y escuchar las propuestas de unos y otros para obtener el mejor resultado. En la escuela, cuando han hecho escenificaciones teatrales, hacen una división del trabajo similar. Nombran un director, escogen un reparto de actores, alguien se encarga del audio, otros son tramoyistas, vestuaristas, maquillistas o escenógrafos. Con toda seguridad, también ha habido casos en los que uno o más estudiantes juegan a ser dramaturgas o dramaturgos y escriben sus propias obras. El siguiente video explica la importancia del teatro en la escuela para desarrollar proyectos divertidos e interesantes para la juventud. Presten mucha atención. La clase de teatro en telesecundaria no busca formar actores, directores ni escenógrafos profesionales, sino desarrollar y reforzar nuestra capacidad de expresión, análisis y comunicación. A través de diferentes actividades que promueven conocimientos, habilidades y actitudes en relación con las competencias culturales y artísticas. Así como la valoración del contexto en que vivimos. El lenguaje es una de las formas de expresión que tiene el ser humano para comunicarse, conocer su propia naturaleza y su entorno. Cada época y lugar ha desarrollado formas particulares de utilizarlo, tanto de forma escrita como hablada, a lo cual se le conoce como prácticas sociales del lenguaje, y su estudio forma parte del eje central de los contenidos de la asignatura de español. El teatro puede ayudarnos a tener una idea más precisa de aquellas prácticas, a través de obras de teatro que reproducen lugares y periodos históricos distintos. Como Don Juan Tenorio, del español Juan Zorrilla, estrenada en 1844. Y Me quieres a pesar de lo que dices, del mexicano Alejandro Licona, escrita en 1988. Si bien es cierto que a través de la lectura es posible adquirir conciencia de nuestra realidad, el impacto que puede llegar a tener el teatro en este sentido es mucho más fuerte, debido al carácter real que adquiere una representación teatral. Por ejemplo, no es lo mismo leer un artículo sobre la honestidad que ver una obra de teatro donde se representa una situación cotidiana, que muestra además las consecuencias de carecer de ella. Así, el teatro es un buen instrumento para reforzar contenidos curriculares. Por ejemplo, los de la asignatura estatal, que buscan promover la identidad a través de la conservación y cuidado del patrimonio cultural y natural de las entidades. O para fortalecer los de la asignatura de formación cívica y ética, que buscan formar alumnos comprometidos con su comunidad y su sociedad. Por su parte, uno de los propósitos de la asignatura de Historia es desarrollar una conciencia histórica, y aquí el teatro puede proponer una visión más cercana al espectador, sin dejar de mantenerse fiel a los hechos históricos. El teatro, como recurso educativo, permite abordar diversos temas curriculares y trabajarlos antes o después de la clase respectiva. La asignatura de Artes en telesecundaria busca, entre otras cosas,
que reconozcamos emociones y sensaciones a través de la experiencia estética, sonidos, movimientos, gestos e imágenes, así como agudizar nuestros sentidos y motivarnos a la reflexión. Las clases de teatro en telesecundaria nos ayudan a desarrollar la creatividad, la capacidad de análisis y el pensamiento artístico. Asimismo, nos proporcionan conocimientos y habilidades que pueden relacionarse con otras asignaturas y ámbitos de estudio. La asignatura de teatro es muy importante para el desarrollo del pensamiento crítico, porque esta disciplina artística puede convertirse en un vehículo de comunicación de los temas de otras disciplinas. También puede servir para expresar otros contenidos que son de su propio interés o de la comunidad. El teatro es una herramienta para comunicar sus emociones, sentimientos, dudas e ideas sobre el mundo. Les proponemos que piensen un proyecto artístico teatral con un tema de su interés. Les sugerimos lo siguiente: ¿cómo se han sentido durante este periodo en el que no han asistido a las aulas? Contestar esta pregunta les ayudará a escribir un pequeño guión teatral sobre el tema. Recuerden, solo es una sugerencia. Ustedes escogen la temática de su proyecto. Veamos el siguiente video que les ayudará a identificar herramientas para la escritura de su guión. Por ejemplo, los 7 géneros dramáticos, la trayectoria del personaje protagónico y el término género, fuera del contexto teatral. Los personajes de las obras dramáticas enfrentan diferentes circunstancias y tienen diversos tipos de carácter, propósitos y maneras de enfrentar obstáculos y retos. Durante el desarrollo de una obra de teatro, los personajes pueden modificar su forma de ser, de vestir y de hablar, dependiendo de los eventos que ocurran en su historia. Por eso en el programa de hoy hablaremos de cómo es la trayectoria de los personajes en cada género del teatro. Así como del reconocimiento de los géneros teatrales y del uso de la palabra género fuera del teatro. Toda obra dramática es como un viaje, porque muestra un trayecto que va desde el inicio hasta el final de la presentación. Y como todo viaje, el de los personajes puede ser accidentado, estar lleno de obstáculos, o por el contrario, ser ligero, sin complicaciones y con pocos sobresaltos. La trayectoria de los personajes será distinta según el género de la obra. Por ejemplo, la del personaje principal de una tragedia terminará con su muerte o su caída en desgracia, mientras que el viaje del protagonista de una farsa acabará de forma extravagante y con alguna reflexión o una crítica social. El desarrollo del protagonista y la manera en que construye su camino en la historia dramática te ayudará a identificar el género de la obra. También es importante observar cómo se comportan los personajes en los distintos momentos de la estructura de la obra, es decir, al inicio, durante el desarrollo, en el clímax y al llegar al desenlace. A lo largo de los programas de este bloque, hemos revisado las características de los 7 subgéneros del teatro, así que enseguida haremos un breve repaso. Los géneros complejos son la tragedia, la comedia y la pieza. En la tragedia, al inicio de la historia se enuncia un desorden. El protagonista lucha contra el destino y se sacrifica, para que al final de la historia se cree un nuevo orden. El personaje trágico es un ser virtuoso que cometió un error o es castigado por la mala acción que hizo a alguien más, y al finalizar la obra, muere o sufre como resultado de su desgracia. La comedia cuenta el drama de un personaje poco virtuoso o con muchos defectos, mismos que se remedian al finalizar la historia. La trayectoria del personaje de comedia implica el castigo o la cura de un defecto o vicio que afecta a los demás y siempre termina en una situación positiva para él. En la pieza hay una historia sencilla pero trágica, donde se presentan problemas cotidianos y los personajes muestran una gran profundidad psicológica. La trayectoria del protagonista de la pieza cambia poco, porque parece que no realiza acciones trascendentales, pero estas al final detonarán importantes cambios en él. Por su parte, los géneros simples son el melodrama, la tragicomedia, el teatro didáctico y la farsa. El melodrama cuenta una historia sencilla, en que los personajes exageran sus sentimientos y reacciones. Así el protagonista es un ser virtuoso, pero es víctima de las injusticias de un villano. Sin embargo, al final triunfa el bien sobre el mal, por lo que recupera sus virtudes y encuentra la felicidad. En las obras tragicómicas se muestra la trayectoria de un héroe
que no es totalmente virtuoso y que vive diversas aventuras. En su recorrido, el protagonista se enfrenta a obstáculos de todo tipo y a eventos desafortunados, así que el final puede ser positivo o negativo. Por su parte, el teatro didáctico utiliza elementos dramáticos para compartir ideas de índole política, educativa o ética, ya que su objetivo es transmitir una enseñanza a partir de una historia dramatizada, usando algunos elementos del melodrama. El personaje didáctico representa una virtud o un defecto, que mostrará a lo largo de la obra, y las consecuencias de sus acciones permitirán que los espectadores obtengan un aprendizaje a partir de su propia forma de pensar y de hacer las cosas. En la farsa se cuentan historias exageradas, extravagantes y absurdas, porque su propósito es hacer una crítica social o propiciar una reflexión acerca de la existencia humana. El personaje fársico se considera simbólico, ya que representa ideas, costumbres y formas de ser que se reconocen en todas las sociedades. Gracias a esta forma de organizar los géneros dramáticos, podemos reconocer algunas características que se encuentran en el desarrollo del personaje. Para aplicar lo aprendido, es momento de hacer un ejercicio. Como recordarán, en la clase anterior formaron 7 equipos y cada uno de ellos leyeron una obra de teatro. Estos textos que leyeron forman parte de los 7 géneros dramáticos, el cual debieron analizar con claridad la trayectoria del personaje. Ahora pongan atención a las indicaciones. Lo que vamos a hacer es que van a escoger una escena, la que más les haya gustado, en donde sea notorio el carácter del personaje. Por último, van a escoger a uno de sus compañeros que los va a representar. ¿De qué manera? Pasará al escenario y entonces actuará el personaje. Veamos algunos ejemplos. Yo soy Edipo. Si hubiera muerto entonces, enseguida de nacer, como lo dispuso mi padre, no habría dado lugar a semejante penalidad para mí y los míos. Yo soy Argan y alabado sea Dios. Qué carga más pesada me ha quitado de encima. Pero, ¿a qué viene afligirse de este modo? Pues no vale la pena. Si mi padre y mi abuelo se levantaran de la tumba y asistieran a este hermoso acontecimiento, si me vieran comprando la hacienda más hermosa y maravillosa que puede existir en este mundo, he comprado la hacienda en la que mi padre y mi abuelo eran esclavos, en el que ni siquiera en la cocina se les permitía entrar. En este bloque usamos la palabra género para referirnos a los distintos modos de escribir y representar una obra literaria. Pero la palabra género también se emplea en distintos ámbitos. En biología, género se refiere a un tipo de seres vivos que comparten ciertas características. En el comercio, género se utiliza como sinónimo de tela. En gramática, el género indica si un sustantivo o un pronombre es neutro, femenino o masculino. También hablamos de la trayectoria de los personajes y repasamos los 7 géneros dramáticos. Con este programa terminamos el bloque 4. ¡Hasta luego! ¡Adiós! El género dramático implica una forma específica de escritura teatral, del desarrollo de la trama y del protagonista. Hay géneros complejos como la tragedia, la comedia y la pieza, y géneros simples como el melodrama, la tragicomedia, la obra didáctica y la farsa. Para una mejor comprensión de los géneros dramáticos, les sugerimos que busquen en la página de la Universidad Nacional Autónoma de México que están viendo en su pantalla. En ella encontrarán explicaciones sencillas que les ayudarán a definir el género de su guión. Una vez que esté escrito, léanlo en casa. Pídanle a alguien de su familia que sea el productor de la obra. Recuerden la división del trabajo en el teatro. Entre la productora o productor y ustedes, elijan una directora o director de escena. Puede ser otro miembro de la familia. También es factible que quien escribió la obra sea también quien dirija la escena.
Pregunten si alguien más quiere actuar el guión. Entre dirección y producción hagan la repartición de papeles. Elijan quiénes harán las funciones de escenografía, vestuario, maquillaje, audio, iluminación y tramoya. Si son pocos miembros de la familia, pueden repetir roles. Hagan una lista en la que sea visible la división del trabajo con cada uno de los cargos. Guarden el guión que han realizado y la lista con la asignación de sus roles en su carpeta de experiencia. En la medida de sus posibilidades, compartan el guión con su docente, compañeras y compañeros y disfruten la puesta en escena con su familia. Fue un gusto compartir con ustedes esta sesión teatral. Nos vemos en la siguiente emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¿Cuál es la función de tu carpeta de experiencias? Funciona como una valiosa herramienta que te permitirá guardar, ordenar y sistematizar los productos que realices día con día, como escritos, dibujos, reflexiones o resolución de problemas, entre muchos otros que realices en tu casa durante este periodo de emergencia para fortalecer tus aprendizajes. Además, te permitirá consultarlos en el momento que consideres adecuado para enriquecerlos, ampliarlos o modificarlos conforme avances en tus saberes. Es importante tener presente que los productos de tu carpeta los puedes mejorar cuando alguien de casa te da sus puntos de vista. Tal vez te sorprendas o tú sorprendas a los demás. También funcionará para que cuando regreses a clases, tus maestras y maestros puedan valorar tus experiencias de aprendizaje en casa. ¿Ya conoces los programas de Aprende en Casa para secundaria que hicimos para ti? No te los pierdas en nuestra programación y recuerda, si quieres aprender más sobre la asignatura de historia, no dudes en consultar la página de televisión educativa que aparece en pantalla. Hola maestra y maestro, el día de hoy realizaremos nuevamente un poco de movimientos que nos benefician para nuestra salud, sobre todo para poder disminuir de manera importante los minutos de sedentarismo que estamos teniendo en nuestra población. El día de hoy realizaremos un poco de estiramientos. Nos ponemos de pie y vamos a descender de manera lenta, sin que nos cause algún dolor o esfuerzo. 16 segundos permanecemos en esa posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Separamos un poco nuestras piernas y vamos hacia el frente únicamente 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos vamos a mover de manera lateral hacia el lado izquierdo y nos vamos a apoyar en nuestra rodilla. De manera natural, no importa si apoyas o no apoyas en este momento el pie. 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora vamos a estirar un poco nuestra parte del tronco. Hacia atrás es muy importante hasta donde podamos llegar sin lastimarnos y sin sentir dolor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posición para elongar un poco el área de los músculos del hombre, de los deltoides. Vean la posición que estoy realizando. Aproximadamente aquí 16 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora tomamos nuestra oreja y realizamos un movimiento para estirar el cuello, el esternocleidomastoideo hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maestra y maestro, ha sido todo por hoy. Y lo que tenemos que generar son mejores condiciones para realizar estos ejercicios durante todo el día, en muchas ocasiones, cada 45 o 50 minutos, porque lo que debemos de buscar es sumar tiempo durante todos los días de la semana. ¡Éxito! Si presentas conjuntivitis, catarro, ronquera, estornudos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular o de cabeza, acompañado de fiebre, malestar general, tos seca o dificultad para respirar, no te automediques. Acude de inmediato a la unidad de atención médica más cercana y no ingieras antibióticos. Esta es la prueba del micrófono. Díganme si escuchan algo. Hola, hola. ¿Me llevaría ropa? Mis zapatos de fútbol. A ver, mi vestido, mi galleta y mis sandañas. Toda mi ropa. Una maleta que tiene que llevar ropa, camisetas y por si acaso zapatos. Mi cama. Pasaportes y comida. Y un kit de emergencias por las dudas. Mi computadora que se quedó, pero bueno. Te llevaría la tele, un teléfono, juguete y un juguete. Mi pelota de fútbol y mi cama. A mis dos primas. Mi muñeca, mi patinete y a mi mamá.
Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria tercer grado. Español. Este relato disfrutará quien lo leyere. Conocer e identificar las características del Renacimiento a partir de una obra literaria y poder describirlas. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Es un gusto darles la bienvenida en Aprende en Casa, un esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública para acercarles los conocimientos en esta pausa escolar. Estas sesiones son una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje, poner en práctica sus habilidades escolares y también valores como la paciencia y la tolerancia. Lo cual les será de mucha ayuda en su crecimiento personal y también cuando regresen a su escuela, una vez que superemos exitosamente esta situación de emergencia para evitar los contagios masivos por el COVID-19. Los invitamos a tener a la mano una pluma y un cuaderno para anotar las ideas principales y las preguntas que les puedan surgir. Recuerden integrarlas a su carpeta de experiencias para que al regresar a la escuela las presenten a sus compañeras, compañeros y docentes. En esta sesión de la asignatura de Español, identificaremos algunas características del Renacimiento a partir del análisis de una obra literaria. Nos adentraremos en la literatura del Renacimiento y cómo se refleja en la novela Lazarillo de Tormes, que originalmente se llamó La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Antes del Renacimiento en Europa, se creía que todo lo que existía y pasaba dependía de la voluntad divina. Esto fue cuestionado posteriormente por el humanismo, que buscaba poner a la humanidad en el centro de los fenómenos naturales, y por las nuevas ideas sobre el movimiento de los astros o la fuerza de gravedad, entre otras. El Renacimiento fue una época que tuvo que ver con la ciencia, la pintura y el conocimiento del cuerpo humano. De hecho, la mayoría de las pinturas o esculturas de este periodo resaltan las características del cuerpo humano. El siguiente video, Ser Humano, les proporcionará un panorama más claro del Renacimiento. Les recomendamos hacer apuntes para que puedan realizar los ejercicios que plantearemos al final. ¿Lo vemos? Durante casi 10 siglos, en Europa se pensó que todo lo que existía en el mundo, como el movimiento de las cosas y la vida de los hombres y mujeres, dependía de la voluntad divina. A diferencia de otras culturas como la árabe, la china o la maya, que ya tenían conocimientos de astronomía. En el siglo XIV surgió un pensamiento filosófico que empezó a cuestionar las ideas medievales, el humanismo. Pero fue hasta finales del siglo XV que la vida en Europa inició un proceso de transformación, cuando las sociedades empezaron a tener contacto con nuevas filosofías de la vida y la humanidad. Al observar lo que pasaba en la naturaleza, se pudieron comprender muchos fenómenos de la vida diaria, como el nacimiento y muerte de los seres vivos, la fuerza de gravedad o el movimiento de los astros y la luz, por lo que comenzaron a surgir explicaciones científicas más allá de la perspectiva divina. Uno de los avances más importantes de este periodo lo hizo el astrónomo polaco Nicolás Copérnico. Tras leer a los grandes filósofos griegos, observar la naturaleza y hacer experimentos y cálculos sobre el movimiento de los astros, rechacé las hipótesis de que la Tierra era el centro del universo y estaba fija, pues según mis observaciones, se mueve sobre su propio eje y alrededor del Sol, junto con otros planetas. La visión humanista del Renacimiento impulsó el antropocentrismo, es decir, la idea de ver el mundo desde una perspectiva donde el hombre es el centro del universo. Una consecuencia de esta nueva idea fue el estudio de la anatomía humana.
tarea de gran detalle, casi tan artística como la de los pintores. Incluso, muchos artistas eran científicos a la vez, como Leonardo da Vinci, quien llegó a trabajar con cadáveres para conocer mejor el cuerpo humano. En general, el arte renacentista, marcado por el antropocentrismo, consideró muy importante mostrar el cuerpo humano, mientras que las obras de arte de la Edad Media estaban ligadas al pensamiento religioso y se preocupaban poco por plasmar la realidad. El arte renacentista buscó la perfección de la forma, resaltando la belleza del cuerpo humano y tratando de reflejar fielmente los sentimientos y forma de vida de las personas. El antropocentrismo, parte fundamental del humanismo, fue cambiando la manera de ver al hombre frente a la naturaleza, considerándolo libre de decidir su conducta y de elegir su destino. El desarrollo tecnológico, los descubrimientos científicos, el cambio de sistema político, la expansión comercial, los descubrimientos geográficos y las expresiones artísticas y culturales fueron en parte resultado de las nuevas ideas que surgieron durante el Renacimiento. La observación de la naturaleza y los experimentos que realizaron los hombres del Renacimiento permitieron comprender mejor la realidad. La era de los inventos que comenzó en el Renacimiento no se ha detenido, lo cual nos ha permitido comprender mucho mejor el universo. ¿Qué les parecieron las nuevas ideas de esta época? Como observaron, los cambios fueron muy significativos, pues las ideas científicas se volvieron más importantes que la religión. El planteamiento de que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol, fue un acto revolucionario. Y personas como el astrónomo Nicolás Copérnico o el pintor y anatomista Leonardo da Vinci, cada uno en su campo hicieron grandes aportes a la ciencia y al conocimiento humano. Como observaron, el antropocentrismo puso al centro de las ideas al hombre, y esto permite entender por qué hubo nuevas expresiones que se preocupaban por observar, criticar y exponer los comportamientos de la sociedad. Una de las obras que puso en perspectiva la crítica a la sociedad, sus valores y las características de esta fue el libro anónimo Lazarillo de Tormes, pues reflejó una realidad de la que nadie quería hablar. Para entender más acerca del contexto social y económico de esta obra, veamos la primera parte del video Lazarillo de Tormes. Una de las obras de gran relevancia para la literatura hispana es la novela Lazarillo de Tormes. ¿Qué la hace tan especial? Un aspecto relevante es que la novela nos cuenta la vida de un niño y la manera particular como descubre el mundo. Algunos personajes de la literatura y del cine son niños y adolescentes que enfrentan y superan situaciones difíciles. Algunos de estos personajes son Huckleberry Finn de Mark Twain, quien vive sus aventuras en el medio rural del sur de Norteamérica, entre balsas y barcos de vapor. También recuerdo a Oliver Twist, personaje creado por Charles Dickens, quien llega del campo a Londres en la época de la Revolución Industrial. Lazarillo de Tormes fue el modelo y antecedentes de estos personajes que enfrentan los problemas sociales de su tiempo y casi todos logran sobrevivir en un mundo hostil. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años. Y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. Estoy pensando en alguien que nos pueda ayudar a comprender más sobre esta novela, su época y sus personajes. Nos encontramos con el maestro Enrique Lepe. Gracias por acompañarnos. A ti, Liliana. ¿Podrías describirnos el contexto de la novela Lazarillo de Tormes y narrarnos cómo era en España y su imperio cuando se publicó la novela? Claro que sí, mira, la novela se publica en 1554, es decir, en el siglo XVI. Hay que recordar que coincide con el Renacimiento de Europa, el Renacimiento español también. En esta época había mucha riqueza en España, pero una riqueza que era malgastada porque se había invertido en la guerra. Recordemos que se había descubierto América en 1492 y que por lo tanto se extraía mucha riqueza de América hacia España, pero se invertía en la guerra.
decir, el pueblo no había favorecido con esta riqueza. Había mucha mendicidad, mucha pobreza, muchas enfermedades, puesto que el dinero se concentraba en la monarquía y en los nobles y en los caballeros. Y entonces pues podemos ver que había mucho contraste en esta época, en dos culturas. ¿Y quiénes conformaban los grupos sociales más poderosos? Como España tiene una monarquía, evidentemente el grupo que imperaba como poder y con dinero eran los reyes católicos en esa época, y alrededor de ellos se formaba un grupo de gente noble, que a veces adquiría la nobleza por dinero, y de caballeros. Ellos ostentaban la mayor riqueza y el mayor poder. Entonces eran los más poderosos. Como te digo, abajo entonces había el pueblo que carecía de muchos servicios, de muchas cosas. El autor se valió de los personajes para criticar y denunciar distintos problemas sociales que había en esa época. Lázaro, llega el oído a ese toro y oirás gran ruido dentro de él. Y como sintió que tenía la cabeza para la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y díjome, necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. ¿Cómo era Lázaro y cuál era su carácter? Mira, tenía que recordarse que la novela es la narración de la vida de una persona desde que es niño hasta que llega a la edad adulta. Y entonces en ese transitar de un periodo a otro podemos ver que el carácter de este niño, que era inocente, se transforma debido a las circunstancias que vive en el entorno, ¿no? Lázaro pues va aprendiendo a sobrevivir en una sociedad que le es adversa, que tiene todo en contra, y él lo que quiere es comer solamente, comer, crecer y vivir tranquilo en esa sociedad. Entonces de la inocencia que tiene pasa a aprender trampas, a ser un cínico, a ser un hipócrita. Se oye muy fuerte, pero es lo que él aprendió y es lo que la sociedad le da a que aprenda, ¿no? Sus tutores, que son los amos a quienes sirve, cada uno le enseña una cosa distinta de la vida. Y desgraciadamente, como son personas que carecen de cosas elementales, le enseñan a conseguirlas de una forma que no es la más adecuada para una sociedad con valores, ¿no? Mas no había piedra imán que así atrajese así, como yo con una paja larga de centeno que para aquel menester tenía hecha, la cual metiéndome en la boca del jarro y chupando el vino, lo dejaba en buenas noches. Mas como fuese el traidor tan astuto, pienso que me sintió y, dende en adelante, mudó propósito y asentaba su jarro entre las piernas y atrapábale con la mano y así bebía seguro. En el contexto de la novela, ¿cuál es la actitud de Lázaro al recorrer ciudades y pueblos y cómo interactúa con los demás personajes? Mira, digamos que la novela es un reflejo de la sociedad de aquella época. Y entonces Lázaro nos va presentando, bueno, la novela narra cómo es su vida con cada uno de estos personajes que encuentra como amos. Y entonces podemos decir que de alguna forma Lázaro es un retratista, porque como es él el que cuenta la historia y nos va narrando cómo es cada personaje, pues nos da idea de cómo se vivía en esa época y además de lo que él aprende de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, de El Ciego, que es el primer amo que tiene en la novela, Lázaro nos describe cómo es este individuo, cómo se las ingenia para obtener dinero, cómo incluso hace trampas porque cobra por rezar y a veces no reza, y después conoce a un escudero. Ahí nos representa esta parte de la sociedad que quedó marginada porque no fue asumida por la parte noble de la sociedad ni por la monarquía, y entonces aprende Lázaro de este personaje cómo es la honra, pero venida a menos, ¿no? Un tipo que no quiere trabajar por conservar la honra, pero que se muere de hambre. Después conoce una parte de la sociedad que es el clero, que es la parte más fuerte de la novela porque es una crítica muy dura a este sector de la sociedad, y ahí narra cómo había en esa época individuos que vendían bulas papales, documentos que perdonaban todos los pecados a cambio de una buena suma de dinero, ¿no? Y a veces quien los compraba era la gente que menos tenía recursos, por ejemplo. Y así de esta manera van varios personajes, ¿no? Que un clérigo también aparece en la obra, un clérigo que aparentemente tiene una vida pues recatada, aceptable,
pero que también tiene sus propios pecados, ¿no? Entre otros, no darle de comer tampoco a Lázaro o limitarle la comida, ¿no? Recordamos que este personaje, por ejemplo, guarda en un arcón debidamente cerrado con llave las provisiones y Lázaro no puede hacerse de ellas. En fin, que vamos viendo entonces retratos de personajes, pero cada uno de ellos representa una gran parte de la sociedad y cada uno enseña a Lázaro algo de la vida. No mirando qué me podía suceder, pospuesto todo el temor por cumplir con el deseo, en tanto que el ciego sacaba de la bolsa el dinero, saqué la longaniza y muy presto metí el sobredicho nabo en el asador, el cual mi amo, dándome el dinero para el vino, tomó y comenzó a dar vueltas al fuego, queriendo asar al que de ser cocido por sus deméritos había escapado. Como tomase las rebanadas y mordiese en ellas, pensando también llevar parte de la longaniza, hallóse en frío con el frío nabo. Haciéndome con las manos abríame la boca más de su derecho y desatentadamente metía su nariz, la cual él tenía luenga y afilada, y a aquella sazón con el enojo se había aumentado un palmo. Como observaron, Lazarillo de Tormes es un texto escrito como una autobiografía en la que un joven pobre intenta sobrevivir en un medio hostil y degradante. Seguramente ya se dieron cuenta que el contexto de la novela, que se ubica en España, coincide con el Renacimiento. España tenía mucho dinero por las guerras, pero no se beneficiaba a los menos favorecidos, sino a los reyes, a la nobleza, a los caballeros. Otro aspecto es que Lázaro narra cómo son cada uno de los personajes con quienes le toca vivir. Y son las duras circunstancias las que lo hacen que se convierta en un cínico, mentiroso e incluso ladrón, en parte obligado por sus amos, quienes viven de las apariencias y son tan pobres como él. Ahora sí, para tener más claro tanto el tipo de lenguaje como las ideas de Lázaro y de otros personajes, los invitamos a ver la otra parte del video Lazarillo de Tormes, que les mostrará cómo esta novela reflejó la decadencia de la sociedad. Tomen nota. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestrarle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole como era hijo de buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría y que me recibía, no por mozo, sino por hijo, y así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. ¿Adestrar? Me pidió a mi madre, nuevo y viejo amo. La historia es muy interesante, pero hay palabras y frases que no comprendo. El lenguaje de esta novela tan antigua resulta difícil de comprender. ¿Qué recomendaciones nos darías a quienes leemos por primera vez esta novela para comprenderla? Mira, efectivamente el lenguaje de la novela es muy antiguo, es del siglo XVI, nada más ni nada menos, pero sigue siendo español y tiene cierto parentesco con el español que hablamos actualmente. Lo que yo recomiendo en primer lugar es no detenerse en cada palabra que vas leyendo. Lo que sugiero es leer toda la frase, toda la expresión, el párrafo incluso, de manera que las demás palabras que rodean a esta palabra que tiene dificultades para entenderse, nos ayude a entender el concepto en general. Cuando uno lee, hace uno ese tipo de cosas, vas leyendo y como no quieres detenerte porque está muy interesante la lectura, te esperas a que haya señales en el texto que te ayuden a entenderlo. Creo que ese es el mejor camino, ¿no? También se puede recomendar que los alumnos puedan intercambiar ideas acerca de, oye, ¿tú qué entendiste en este párrafo, no? Yo esta palabra que está en este pedacito de expresión no la entiendo, ¿qué me dirías tú? Y con la conjunción de las ideas de varios compañeros se puede ir construyendo una más clara idea de lo que dice cada expresión. Eso es por una parte. Y la otra, bueno, algunos libros, algunas versiones traen la explicación de las palabras, traen pies de página en que explica qué significa para la época. Yo creo que eso se puede hacer. Incluso, como ejemplo, la palabra adestrarle viene de adiestrarle, o sea, de diestra. Es decir, el ciego apoyaba su diestra en Lazarillo para guiarle y bueno, esa era la forma de adestrarle, ¿no? Pues muchísimas gracias, maestro, por estar una vez más con nosotros. De nada, Liliana, es un placer. Nosotros continuamos. Tío,
Una llave de este arte he perdido y temo mi Señor me azote. Por vuestra vida, veáis si en estas que traéis hay alguna que le haga, que yo os la pagaré. Y otro día, en saliendo de mi casa, abro mi paraíso panal y tomo entre las manos y dientes un bodigo y en 2 credos le hice invisible, no se me olvidando el arca abierta. Lázaro nos habla desde otra época y lugar. Por ello, su lenguaje y algunas de las circunstancias que atraviesa pueden parecernos ajenos o difíciles de comprender. Es interesante adentrarte en el lenguaje de escritores quienes a través de sus narraciones describen personas, lugares y hechos que nos permiten conocer la forma de vida de épocas pasadas. Busca en tu biblioteca algún libro en donde puedas encontrar palabras que desconoces y busca su significado. Verás que encontrarás cosas impresionantes. ¿Entendieron lo que dijo la presentadora? ¿Verdad que fue algo complicado de asimilar? Eso ocurrió porque el lenguaje es antiguo, pero de todos modos la mayoría de las palabras son entendibles. ¿Cómo podrían entender más claramente el sentido de las palabras o de lo que se dice? Algo que les puede ayudar es tratar de entender una palabra a partir del contexto de lo que se lee e inferir lo que quiere decir. A continuación, les pedimos que tomen nota y escriban las siguientes preguntas que deberán responder. ¿Qué es el humanismo y qué postulaba? ¿Qué aportó el Renacimiento? Mencionen algunas de sus características. ¿Cómo son los personajes con los que vive Lázaro? ¿Por qué el lenguaje de la novela puede ser complicado? Lean un apartado de la novela del Lazarillo de Tormes, cuya lectura ya les hemos recomendado, y busquen el significado de algunas palabras que no entiendan del texto en su diccionario o en internet. No olviden anexar sus respuestas, notas y actividades en la carpeta de experiencias para compartirlas con sus compañeras, compañeros y docentes cuando regresen a la escuela. ¿Recuerdan a Francisco de Quevedo, de quien les hemos hablado en programas previos? De él les recomendamos leer Historia de la vida del Buscón, llamado Don Pablos. Se trata de otra obra sobre pícaros que, como el Lazarillo, les permitirá asomarse a otras épocas, otros valores y otras maneras de reír. Esperamos que esta sesión haya sido de su agrado. Continúen con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!